una breve evaluación de lo que fue el debate presidencial. Fue un debate presidencial, hubo el formato para tal y se pudo exponer por parte de los candidatos presidenciales los planes de gobierno. Hay una paradoja en el debate, porque estamos viviendo un momento político que al final reviste interés, porque como no lo habíamos visto en mucho tiempo, dado que ha habido la consolidación de una tendencia de derecha en torno a Noboa muy fuerte, es la primera vez que tenemos una fuerza política de derecha con una intención de voto muy sólida para la primera vuelta. Entonces, eso es una novedad. Eso ha dado lugar a que las dos posiciones fuertes se consoliden muchísimo y lo hemos visto en todas las encuestas. Las dos candidaturas, la de Daniel Noboa y la de Luisa González, concentran la absoluta mayoría de la votación. Y lo interesante es que ambos representan dos perspectivas ideológico-políticas, dos modelos económicos, sociales, etcétera. Entonces, lo que uno esperaría de un debate presidencial es que el debate se concentre en esa contraposición fundamental, que es hacia dónde irá la decisión de la mayoría de los electores. El problema es que como el país afronta una crisis democrática y política tan severa, entonces tenemos en medio de esa polarización entre las dos fuerzas principales, además tenemos a un montón de pequeños candidatos, de ilustres desconocidos que decidieron volverse candidatos y que termina distorsionando la posibilidad de tener el que realmente habría sido un debate interesante, que era principalmente el debate entre Luisa González y Daniel Noboa. Una segunda cosa es que me parece, yo tiendo a ser mal pensado, y me parece que el debate fue diseñado específicamente con la intención de favorecer a Daniel Noboa. Y eso es un problema porque primero siembra más dudas de las que ya existen actualmente sobre la imparcialidad del CNE y sobre en qué medida vamos a poder confiar en el CNE durante estas próximas elecciones. Podría Y un ser, tercer elemento. podría ser en este segundo elemento, que es lo que más se ha debatido, que a Daniel Noboa prácticamente le tocó en el grupo light, por así decirlo, la mayoría de centro hacia la derecha, salvo el caso del de el MPD o ahora Unidad Popular, pero prácticamente hubiese sido bueno por lo menos tenerlo frente a Leonidas Issa o Pedro Granja. Sabemos que el CNE tiene sus cuestiones y casi imposible que le haya tocado con Luisa González, pero que ninguno de los tres de izquierda o progresistas haya estado en ese grupo de Daniel Noboa, sí deja mucho que pensar. Sí, y eso, pero de todas maneras, digo, además de todo esto que he señalado, hay un tercer problema, y es que los candidatos evidencian cuán derechizada y cuán fascistizada está la sociedad ecuatoriana. Es decir, el problema con Daniel Noboa, o sea, mira, ¿cuál es el balance final y por qué ocurre el fenómeno Andrea González? Porque el debate parecía una competencia de quién es más anticorreísta. O sea, ese fue, y obviamente ahí Noboa gana, porque Noboa es el anticorreísta que tiene ahora el poder, es el que se ha convertido en la representación fundamental del anticorreísmo más duro, más ciego, más rabioso. Y tiene o sea, para mí la principal ventaja que tiene Noboa, Noboa es un incompetente inenarrable, es un gobierno de incapaces absoluto, pero en cambio han sido muy hábiles en mostrarse como el gobierno que sí toma acciones en contra del correísmo. Es decir, si tienes a un Kronfle, que además no es precisamente un político muy carismático, ni que sea muy atractivo como candidato, vociferando que va a extraditar a Correa, no te puede sacar la credencial de que él invadió una embajada para meter preso a Glass. O sea, no como promesa, sino como realidad. Ahí radica la fuerza de Noboa. O sea, Noboa es, o sea, porque Moreno era anticorreísta, Lazo era anticorreísta, pero no se atrevieron a llegar a los límites a los que ha llegado Noboa para demostrar su anticorreísmo. Y con eso ya se compra el voto anticorreísta. Al anticorreísmo no le interesa programas de educación, programas de salud, programas económicos para salir de la gravísima situación que tenemos, programas de seguridad para salir de la gravísima situación en la que estamos. Al anticorreísmo lo que le interesa es que ataques a Correa y que ataques al correísmo. Punto. Y mientras más virulento, mientras más salvaje sea tu ataque, mayores aplausos
conseguirás del anticorreísmo. De ahí el efecto Andrea González. Andrea González no expresó una idea clara, no expresó una sola propuesta medianamente aceptable, se dedicó a insultar a Correa, a Luisa González, al correísmo, y eso le generó los aplausos de todo el mundo, es decir, o de buena parte de la población ecuatoriana. ¿Eso qué significa? El problema es social, el problema no es de los políticos. Y de ahí en más, más ridículos, menos ridículos, todos en esencia se dedicaron a competir por demostrar quién era el más anticorreísta de todos. Hasta Rabascal llegó a hablar algún momento, Rabascal que fue candidato a la Revolución Ciudadana, en algún momento llegó a hablar de que ya no necesitamos caudillos en una clara alusión a Rafael Correa. Entonces digo, entonces solo a Luisa González le faltó empezar a hablar en contra de Correa y el correísmo. Todo el mundo lo hizo. Isa no, ¿no? Leonidas Isa, creo que ahí yo rescato, es quizá otro elemento que habría que rescatar del debate, porque es lo que uno espera también de un debate en la grave crisis en la que estamos. ¿Qué te digo? Si las circunstancias fuesen otras, si el país estaría en una situación de mayor tranquilidad, de mayor seguridad, ya de un Estado que funciona, yo inclusive no me haría problema con que el debate sea una competencia de quién hace más payasadas, quién dice más ridículas, y quién es más rabioso y quién es más furioso. Pero la situación en la que estamos no da para elegir a cualquier advenedizo que aparece ahí con un show de baja estofa queriendo ganarse los votos de todos. Lo que uno esperaría es que haya una actitud más bien coherente, una actitud democrática, de diálogo democrático, de respeto a otros, que me parece que es lo que proyectaron, eso me iba a referir con esto, me parece que es lo que proyectaron tanto Luisa González como Leonidas Díaz, sobre todo en el modo en que confrontaron, ¿no? Es decir, se interpelaron cosas, pero fueron sumamente respetuosos. También se entiende que obviamente hay una estrategia política de poder tejer algunos, poder al menos dejar ciertas señales de que podría haber algún tipo de acercamiento en una eventual segunda vuelta. Pero ese sería el ánimo. Mira, que ahí tenemos un contraste curioso, porque eso se rescató mucho del debate vicepresidencial. El respeto, el nivel, las propuestas que presentaron varias de las candidatas presidenciales con un muy buen nivel. Y en cambio, en el debate presidencial, lo que exigimos es sangre, que haya odio, que haya confrontación, que se... Porque inclusive gente del propio correísmo le ha cuestionado a Elisa González que por qué no fue firme, dura, criticando, no sé qué. Yo solo ahí te puedo asegurar que si Luisa González entraba en la confrontación, en cambio el argumento ahora sería, ahí está, son autoritarios, son prepotentes, quieren venganza, quieren destruir a todo el mundo, nos van a volver Venezuela. Entonces, me parece que ahí el problema es que nos está ocurriendo como sociedad. Es decir, creo que estamos en una muy, muy, muy severa crisis de nuestra cultura política también. Me quedo con lo último, con lo de Isa. Esto será y se deberá al hecho de que hubo un pacto de no agresión y esto fruto de la reunión que tuvieron en la Casa de la Cultura el año pasado. Se ve que esa reunión de las izquierdas sí pudo haber dado esos frutos para que Leonidas Issa no atacara a Luisa González y viceversa, porque Luisa González también le planteó una pregunta para que Issa pudiera desplayarse prácticamente. Posiblemente viene desde ahí, posiblemente han tenido algún tipo de, de conversación, pero me temo más que quizá ni siquiera es coordinado, ¿no? Ni siquiera es que se pusieron de acuerdo explícitamente, sino que me parece, creo que eso es un avance para las izquierdas, honestamente. O sea, me parece que tanto Luisa González como Leonidas Diza entendieron que en las izquierdas, seguir en el debate y la crítica al correísmo no hace otra cosa más que debilitar a las izquierdas. Lamentablemente el resto de las izquierdas no lo entiende. O sea, mira el rol penoso de Pedro Granja. Y el Partido Socialista, que el Partido Socialista mete la pata una vez, una tras otra, o sea, de Pedro Freile a Granja, ¿no? Entonces, Y en ese lo que caso de quiero decir Pedro es, Granja, precisamente se puede decir que él no respetó el pacto de no agresión, porque estuvieron representantes del Partido Socialista, ellos estuvieron, inclusive firmaron la carta para no hacer, si es que ya no lograron hacer una unidad para poder lanzar un binomio presidencial y presidente y vicepresidente, por lo menos dijeron, respetemos y hagamos el pacto de no agresión, pero si Pedro Granja no respetó ese pacto que su propio partido, el Partido Socialista, estuvo en las mesas, entonces ¿a qué está jugando Pedro Granja? Pedro Granja y el partido.
Es un problema de partidos esto, no es solo un problema de personas. Te lo voy a poner de esta manera. ¿Por qué al Partido Socialista no se le ocurrió poner de candidata a Verónica Silva? Que obviamente, luego del contraste de los dos debates y de la, y de la, del desempeño que han tenido en esta campaña, evidentemente Verónica Silva está muy por encima de Pedro Granja como política. Y entonces, ¿por qué no hicieron ese balance? Es decir, ¿cómo deciden esto? Porque lo usual es criticar al correísmo, este tipo de cosas, ¿no? Ah, es que ponen a dedo, es que no sé qué, pero les pasa a todos los partidos. Yo te aseguro que muy probablemente, o sea, ya miradas las cosas con retrospectiva, si Verónica Silva era la candidata, al Partido Socialista muy probablemente le habría ido mucho mejor en el debate. Y es posible que ella habría llevado cierta tensión en el debate en el campo de la izquierda. Em, y claro, el problema es que recuerda que Pedro Granja, al igual que el MPD, rompieron la posibilidad siquiera de tener un mínimo pacto de no agresión desde el principio. O sea, apenas se dieron los diálogos, el MPD salió a romper todo diciendo que con el correísmo jamás. Y Pedro Granja salió en esos días igual a insultar al correísmo y a decir, ¿recuerdas aquel episodio terrible de Granja reuniéndose con la Conaya y diciendo que el objetivo tenía que ser derrotar al correísmo? Es decir, es absurdo, sencillamente ya eso en las izquierdas en este momento es sencillamente absurdo. Esas posiciones deberían ser aplacadas en cualquier sector de las izquierdas. Lamentablemente eso no ocurre del todo. Pero me parece que en medio de todo, porque además sí hay dos actores centrales en el campo de las izquierdas, son el correísmo y la CONAI. Evidentemente el Partido Socialista es un actor muy marginal, el MPD todavía más marginal, y de ahí no tienes mucho más. Entonces, que entre los dos actores más importantes, el actor que tiene la capacidad política, democrática, electoral de pelearle a la derecha y el actor que tiene la capacidad de movilización social, me parece que si entre los dos al menos hemos llegado o han llegado a hacer práctica esta estrategia de no agresión, eso ya me parece un avance enorme. Con el resto es difícil, pero tampoco creo que suman demasiado. Me parece que si entre la CONAI y el correísmo se llegó a eso, creo que hay que subrayar eso. Todavía se muestra un avance por todo lo que ha sido y significado en estos últimos años, que no se habían logrado juntar, por así decirlo, pero esto ya es un primer paso entre la CONAIE con la Revolución Ciudadana. En otra parte, lo de Andrea González, un discurso totalmente de odio, logró posicionarse en redes sociales, sin embargo, ya no está saliendo a la luz, ya no está dando muchas entrevistas. Parece ser que después del debate la escondieron y hay una teoría interesante que ella pudo haber sido el arfil de Daniel Noboa para atacar al correísmo, para atacar a la Revolución Ciudadana con su candidata Luisa González. ¿Será que por eso, será que por lo que ya parece ser que le está restando votos a Daniel Noboa, Andrea González ya no está apareciendo mucho en público? Verás, dos consideraciones sobre eso. La primera, me parece que esa teoría un tanto conspirativa de que hubo antes o hay ahora un acuerdo entre González y Novoa, me parece que González Nader, no hay que aclarar, y Novoa me parece que puede ser plausible, ¿no? No soy un amigo de las teorías conspirativas y las especulaciones sin fundamento, pero sí es muy curioso, los especialistas, los colegas especialistas en comunicación política, en estrategias electorales, suelen decir casi todos, hay un consenso en eso, de que luego de un debate electoral es inclusive más importante que el mismo debate el momento postelectoral. Claro. Y es muy curioso que ella, si logró captar por la razón que sea, digamos, esa es otra discusión, a mí me parece muy desagradable que las razones por las cuales ella tiene atención, pero logró atención en el debate. Y es muy curioso que en lugar de aprovechar ese impulso que significa haber aparecido como una de las figuras más destacadas, si no la más destacada del debate, como digo, no necesariamente por las mejores razones del mundo, pero destacada al fin, y que después de eso no se aproveche eso y más bien la chica desaparezca de escena.
Sí. Entonces, sí, sí, eso, digamos, en política sí hay que ser un poco mal pensados, como decía, y eso sí da razones suficientes para decir, muy probablemente ahí hay un acuerdo, ¿no? Creo que fue Correa quien ayer ya denunciaba que hay un acuerdo entre Sociedad Patriótica y Novoa. No estamos hablando de sociedad patriótica, es decir, estamos hablando de una chica que creo que ha sido candidata ya de 3 o 4 partidos. Entonces, no estamos hablando de gente que precisamente está defendiendo principios, bueno, principios sí, los principios del anticorreísmo, pero ya en términos de partidismo pueden venderse al mejor postor. Entonces, me parece que es muy probable que eso haya ocurrido. Entonces creo que ese es un primer elemento. Lo segundo es que creo que también hay que tener en cuenta que tratando de ser lo más objetivos posibles, viendo cómo se está moviendo el comportamiento electoral de acuerdo a las encuestas y a las distintas encuestadoras que han aplicado sus estudios. Yo creo que Andrea González podría haberle disputado o podrá disputarle algunos votos a Noboa, pero no causarle un remesón. O sea, le quitará algunos votos, algunos puntos porcentuales quizá, porque obviamente le disputa el mismo electorado, le disputa el electorado correísta, anticorreísta rabioso. Entonces, le podrá quitar algunos puntos. Es posible que por eso hayan hecho un acuerdo para que todo se calme, pero no creo que le podía afectar muchísimo tampoco. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que todo indica que vamos a tener un resultado cerrado, muy cerrado. Entonces, tanto para González como para Novoa, para González Luisa como para Novoa, o digamos, para Luisa como para Novoa, la disputa es casi, casi voto a voto, me parece. Es decir, que me parece que en estas semanas la pelea va a ser prácticamente voto a voto. Entonces, obviamente, en ese escenario, el que te quiten un punto, 2 puntos, 3 puntos, sí es peligroso, porque, o sea, sí te puede poner en una situación compleja de quedar a la cola y demás. El escenario que alguna gente imagina me parece un poco más ilusorio, el de que Anra González de pronto sufra una subida descomunal y termine disputándole el paso a la segunda vuelta a Novoa o a Luisa González, eso me parece muy poco probable. Los Ese estudios sobre escenario esto de, siempre te hablan de. ese escenario que tuvimos en el 2023 no podría repetirse, no podría ser y aparecer un outsider o cualquiera, porque a la final de un outsider es alguien que plantea algo diferente, pero cualquiera pudo llegar a la segunda vuelta. Ese fue el caso de Daniel Noboa. Del 2-3% que tenía en intención de votos, llegó a una interesantísima votación. ¿No podría ser este el caso con Andrea González? No, a mí me parece que no, porque son escenarios cualitativamente diferentes. ¿Y a qué me refiero? A que desde hace tiempo atrás, es decir, desde la victoria de Moreno, para ser precisos, y ya con el crecimiento de la derecha de los últimos años de la época del correísmo. Recuerda que ya en los últimos años la derecha había empezado a tener, o sea, a partir de la marcha por la Nutella, ¿no? A partir de ahí y de las banderas negras y todo esto, la derecha empezó a tener presencia política más consistente. Durante el correísmo la derecha estaba hecho pedazos, o sea, no podía levantar cabeza, no terminaba de encontrar el camino para confrontar al correísmo. Ya los últimos años del correísmo, obviamente, por la propio desgaste del correísmo, la derecha empezó a tener mayor notoriedad. Pero mi hipótesis al respecto es que ahí fue operando un fenómeno muy curioso, ¿no? Un tanto paradójico. La derechización se dio primero en la sociedad y después fue cobrando forma en la política. Entonces, mientras la sociedad, las clases medias, serranas sobre todo, iban progresivamente derechizándose de forma extrema, ¿no? O sea, con serios vicios fascistoides. Es decir, ya en este punto podemos decir que gran parte del apoyo electoral de la derecha es un apoyo electoral de corte neofascista. En la medida en que eso ha ido avanzando, eso no lograba traducirse en una representación política sólida, estable, capaz de aglutinar todo ese electorado. Entonces, como es que ese electorado siempre eligió muy en negativo, ¿no? Muy, muy en la lógica de voy a votar por este en contra del correísmo, solamente, ¿no? Sin ningún otro criterio. Este me parece terrible, pero voy a votar por este en contra del correísmo. Me parece que algo de eso todavía hay. O sea, me parece que hay todavía un voto de sí, Noboa es un desastre, pero es el único que puede parar al correísmo. Pero hay también ya una identidad política más fuerte en positivo. Y la novedad de Novoa es que Novoa ha logrado captar
y ha logrado convertirse en el representante político de ese sector de la derecha que logró por fin encontrar una representación política con la que siente identidad, que es Noboa. Eso no existía. Entonces, cada elección, desde la elección la de Lasso hasta ahora, cada elección significaba, hasta antes de esta elección, una especie de lotería de la derecha, que implicaba que el voto de derecha era muy volátil en el sentido de que iba a votar por alguna alternativa de derecha, pero no tenía una identidad fija ni una alternativa fija, sino que podía ser cualquiera en realidad. Entonces, podría haber sido Topic, podría haber sido Sonel Hosner, podría haber sido Villavicencio, podría haber sido Novoa. Lo de Villavicencio, como todos sabemos, marca un parteaguas que hace que todo sufra un remesón muy grande. A mí me parece que eso terminó, quizá esto no se ha analizado mucho, al menos yo no he oído esto, pero me parece que lo de Villavicencio terminó golpeando también a Topic, porque Topic estaba con los socialcristianos y los socialcristianos, en el sentido común anticorreísta, son aliados del correísmo. Y como el asesinato de Villavicencio fue utilizado políticamente para acusar al correísmo como responsable, me parece que pudo haber habido un coletazo que terminó afectando a los socialcristianos y por tanto a Topic. Y por eso la gente no se fue por Topic, se fue por Noboa. Sonel Hosner tenía un pasado muy... Y no es un buen candidato, Sonel Hosner es un desastre como candidato, entonces no tenía mucha chance de aglutinar a ese electorado y me parece que, claro, Noboa, con el foco de atención que logró en el primer debate, se llevó eso, así como recuerda que pasó lo mismo en la elección del 2021 con Herbas, con Yacu Pérez en la primera Claro. vuelta, es decir, era lo mismo, o sea, Herbas logró cierta notoriedad, la gente dijo, ah, sí, vamos por acá, y salió y tuvo el desempeño electoral que tuvo, que fue increíble, ¿no? Entonces, en esta otra elección eso ya no está, es decir, ya esta volatilidad del voto de derecha ya no es tan así. Sigue siendo un voto volátil, porque obviamente el voto que ha aglutinado Novoa es de apenas su trabajo de este último año, no es tan sólido como el correísmo, quiero decir, ¿no? El correísmo tiene un voto duro muy sólido, pero evidentemente ya hay una estabilización ahí, hay cierta volatilidad que podría irse a otro candidato de derecha, me parece que eso explica el efecto Andrea González, pero ya hay un voto más estable, entonces, y ya un voto Un más en voto más positivo. Todavía consolidado, por está así decirlo. claro, todavía está la idea de que hay que votar por Novoa porque eso detiene el correísmo, ¿no? Al propio Carlos Vera le oí recién diciendo que Carlos Vera ya no tiene ninguna vergüenza de mostrarse como militante de ADN. Entonces le oí diciendo eso, ¿no? Que votar por Novoa para detener el correísmo. Todavía hay eso va a perdurar un buen tiempo, pero me parece que la novedad de Novoa es que ya hay una identidad en positivo, ya no solo en negativo, es una identidad de sí, o sea, hay gente de seguidores de Novoa que ya te dicen, este es el mejor gobierno de la historia. Entonces, eso no pasaba con Lazo, por ejemplo, ¿no? Lazo Claro. además perdió su apoyo muy rápidamente. Entonces, ahí hay un cambio radical que hace que 2023 y 2024 sean muy, muy, muy diferentes. Perfecto. Hay un dato interesante a propósito de Andrea González y voy a leerlo brevemente. Ella fue candidata a la prefectura por el Movimiento Popular Democrático, extinto movimiento MPD, que ahora es Unidad Popular. Después fue candidata a la Asamblea por el Partido Socialista Ecuatoriano. Posterior a ello, pasó a ser la binomio de Fernando Villavicencio, justamente en el partido de María Paula Romo, la que repartía hospitales, se le acusó de corrupción, entre un sinnúmero de factores durante el gobierno de Lenín Moreno. Y ahora habla con el partido de Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica. ¿Qué decir de este cambio, de esta inestabilidad ideológica, se puede decir? Porque el MPD, partido supuestamente de izquierda, el Partido Socialista Ecuatoriano, también partido de izquierda, después se pasa a construir un partido de extrema derecha y termina con Sociedad Patriótica, un partido que al inicio era de izquierda, luego se alineó a los gringos y terminó siendo de extrema derecha. Y uno cuando le escuchó parte de lo que decía, hablaba de una economía liberal casi similar a Milei de Argentina. ¿Cómo se puede confiar en una persona así, David? No, en una democracia medianamente
medianamente aceptable, esta gente tendría que ser condenada al olvido nomás. O sea, no tiene sentido. O sea, es una demagoga en estricto sentido. Imagínate pasar del MPD, efectivamente, por eso te decía, esta chica ha pasado por 3 o 4 partidos. Es obvio que va a pactar con Dios y el diablo para su propio interés personal. Y pasar de partidos de izquierda tradicionales a defender el discurso barbárico de Milei, porque efectivamente lo que hizo es replicar eso, lo único que dice es una oportunista política, es una demagoga, que lo único que le interesa evidentemente es su notoriedad política, no tiene ninguna consistencia ideológica ni demás, porque además, insisto, o sea, ya ni siquiera te pido que me digas qué propuesta hizo. ¿Tienes alguna idea, algún concepto político de fondo que no sea repetir la laraca neofascistoide del odio, de todo este tipo de cosas? No, casi nada. O sea, mostrarse como una libertaria, pero una libertaria del MPD. O sea, ¿qué tan creíble que se inició en el MPD? ¿Qué tan creíble es eso? Eh, pero claro, eso te muestra lo grave, lo que decía yo, nosotros estamos afrontando una gravísima cultura, una gravísima crisis de la cultura política, una gravísima crisis ideológica, porque el problema ahí ya no es la chica González Nader, el problema son los electores. O sea, porque además ahora no es difícil, si eres elector, que googleas a Andrea González y vas a encontrar seguramente cuál es su trayectoria política y te vas a dar cuenta que alguien tan sinuoso en su trayectoria ideológico-política no es precisamente alguien confiable para el momento más crítico que vive el país, porque esa es la discusión. Yo te digo, insisto, si ya tendríamos un Estado medianamente funcional, si fuese el 2017, fue el 2017 donde ya teníamos un Estado que funcionaba, una institucionalidad más o menos estable, todavía con problemas, y quieres elegir a alguien, a semejante demagoga, a semejante camaleona política, bueno, hasta en ese contexto te diría vale y paz, o cualquiera otro de aquellos personajes pintorescos que aparecieron en el debate del domingo. Pero no, es decir, estamos en la peor crisis, donde lo que necesitas es alguien que tenga capacidad de gestión de Estado, una visión de país y tenga una estructura medianamente organizada que le permita ocupar rápidamente el Estado para que no entren con sus amiguis a hacer pasantías y ver qué es lo que va a pasar en los próximos años. Pero te insisto en esto, o sea, yo ya cada vez tiendo a creer más que ya no les podemos pedir responsabilidad a los políticos, porque el problema es que nosotros como electores no les estamos exigiendo suficiente. Nos conformamos, sobre todo los electores de derecha, creo que ahí hay que hacer además una precisión. Los electores de derecha se conforman con cualquier cosa, se conforman con que insulten a Correa. Eso es su realización máxima. ¿Cómo puede ser posible? Tenemos que ser más responsables como electores. Yo te digo, si no se trata de que no haya una fuerza de derecha, para mí sería interesante que en este país se decante la política en dos grandes fuerzas políticas, una de izquierdas y una de derecha, además para acabar con esa locura de tener 17, 12, 16 candidatos en cada elección. Tienes dos partidos fuertes, como pasa en Estados Unidos, ¿no? Dos partidos fuertes y ahí decides, o en en la mayoría de las democracias, no estaría mal que eso pase en el Ecuador. Pero lo que no puedes tener es una representación de derecha tan deplorable como es ADN, que además está haciendo un ejercicio tremendamente autoritario del poder de gobierno. Eso es lo que no se puede tener. Si le criticábamos al correísmo ciertos abusos y ciertos episodios autoritarios, ¿por qué a Noboa no? Porque está bien que al correísmo se le haya criticado eso. Había que criticarle, porque ese es el ejercicio democrático, controlar a los gobiernos. Pero resulta que Noboa, que es de largo, muchísimo más autoritario, si quieres, a ese no, a Novoa se lo defiende. Entonces me parece que el problema es que el procesamiento de esa dicotomía, de esa polarización, como se suele decir, no es un procesamiento democrático, es un procesamiento autoritario. Y ahí es donde está para mí el problema. Y lo que requeriríamos en realidad para que todo funcione bien es que efectivamente, o sea, yo es una cosa que he esperado desde Guillermo Lazo, que haya una alternativa de derechas equivalente a la Revolución Ciudadana, es decir, un partido nuevo que se propone un proyecto de país, que se estructura como partido, que tiene presencia nacional, que tiene militancia y que tiene cuadros políticos que van saliendo de del propio ejercicio de la política. Pero estamos en un momento en donde a Luisa González se le critica para trabajar como política. O sea, es absurdo. Y ahora que Pero me estamos parece que ahí hablando, está la discusión de fondo.
Y ahora que estamos hablando de los dos que tenían la atención y siguen teniendo la atención principal en estos momentos, ¿qué decir de las respuestas de Daniel Noboa? Bueno, no respondió los cuatro niños de las Malvinas. Partamos por ahí. Cuatro niños que fueron brutalmente asesinados y todo indica que fue por las fuerzas militares ecuatorianas. Y Daniel Noboa, antes de que se sepa que los niños habían sido asesinados, los iba a declarar como héroes nacionales. Sin embargo, en el debate no supo responder lo elemental, sus nombres. ¿Qué nos dice eso de el candidato presidente, presidente candidato Daniel Noboa? Bueno, esto en general es un gobierno de mucha insensibilidad, ¿no? Y yo creo que cada vez más tenemos que estar claros de que este es un gobierno que está adscribiendo a la ultraderecha, o sea, y la ultraderecha ha hecho de la crueldad una forma de ser política. O sea, la ultraderecha enarbola la crueldad. O sea, mira cómo es tan absurdo que mira cómo varias de las medidas que está tomando Trump contra los migrantes, que afectan directamente a nuestros migrantes, están siendo aplaudidas por gente aquí en Ecuador. Claro. Entonces, claro, ya dices, a ver, ¿por qué se explica? ¿Cómo explicas un absurdo como ese? ¿No? ¿Cómo explicas un absurdo el absurdo de que el odio se convierta en la forma de la identidad política de esta gente? Y no hay otra, o sea, es decir, hay un solazamiento, hay un cierto placer en el acto de la crueldad, ¿no? O sea, perdón que me salga un poquito de tema, pero para contarte solo un ejemplo sobre eso, en Argentina se ha visto, perdón, ya varios episodios en los que mientras gente está siendo despedida en las instituciones públicas, hay chicos libertarios que van ahí al lado. Mientras tienes gente llorando porque ha perdido su trabajo, llegan chicos libertarios al lado a festejar los despidos del sector público, a poner flores en los lugares donde se está despidiendo gente. Claro. Entonces, es una política de la crueldad, es neofascismo. Es decir, así funciona el fascismo. El fascismo hace de la violencia y la crueldad una forma de identidad política. Me Por eso recuerda decían viva la cuando, muerte. me recuerda a la época nazi en la que se vanagloriaban cuando iban a cerrar los negocios de los judíos. Pasa Exactamente. algo similar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Su eslogan era viva la muerte. Entonces, hay un culto a la crueldad como acto político, como forma de relación política, ¿no? Y eso es muy problemático. Eh, pero bueno, perdón, me perdí con esto último. Tu pregunta iba hacia dónde. De las respuestas de Daniel Noboa, los cuatro de las Ah, Malvinas lo no supo recuerdo. responder Sí, los sí, sí. nombres, los decretos también se equivocó en algunos y en general prácticamente si uno le hace un análisis o una evaluación, respondió poco o nada de las preguntas que le habían realizado. Es que Noboa es igual, en una democracia medianamente normal y medianamente aceptable, Noboa igual sería descartado como un político de muy, muy, muy bajo nivel. Noboa primero es un incompetente, entonces lo ha demostrado hasta la saciedad en el tiempo que ha gobernado, ¿no? Es un demagogo, porque además utiliza todo en función de su demagogia personal. Es narcisista y tiene severas limitaciones intelectuales. Es decir, nota que creo que era el único candidato al que le sobraba tiempo, porque es absolutamente incapaz de sostener una idea por 2 minutos. 2 minutos, Frank, o sea, es una locura. Y por otro lado, y ahí venía mi reflexión por la que me perdí, él hace lo mismo, culto a la crueldad. Mira, que a mí lo que me parece, es obvio primero, cuando Noboa salió a decir que luego del horror y la tragedia de los niños de las Malvinas, cuando salió a decir que los iba a declarar héroes nacionales, es obvio que él sabía ya lo que había ocurrido. No nos engañemos, dejemos de decirnos mentiras. Es obvio que él ya sabía lo que había ocurrido. Pero me parece que guardaron silencio, porque luego además no dijo nada por un buen rato. Salió a decir esta tontería, luego se volvieron a callar. Y me parece, imagínate el nivel de maquiavelismo de esto, ¿no? O sea, me parece que obviamente a los niños no les importa. El caso no les importa. Me parece que ese silencio fue para medir si es que el caso los iba a golpear electoralmente. Como se dieron cuenta que no los golpeó electoralmente, y otra vez, Frank, eso no habla bien, o sea, eso,
no solo de no la habla bien de sociedad. Noboa y su gobierno, habla mal de la sociedad. ¿Cómo no? ¿Cómo es que el presidente sale incólume de semejante tragedia? Entonces, como ya se dieron cuenta que no los golpeó, pasaron a la ofensiva. Y cuando Noboa sale con su tatuaje el fin de año, con su tatuaje del Plan Fénix, eso era una afrenta a todos los que estábamos indignados por lo que había pasado con los niños de las Malvinas. Porque eso era un claro apoyo a las Fuerzas Armadas, que ahora están en la mira porque no es uno. Frank, lo de las Malvinas es el caso que destapó la caja de Pandora. Empiezan a aparecer denuncias por todas partes de violaciones a los derechos humanos. Lo que uno Incluso lo de las esperaría de un... fosas comunes. Exacto, imagínate lo grave que es eso. Lo que uno esperaría de un presidente demócrata es que diga que se va a depurar, primero cortar cabezas. Es lo que habríamos esperado, que todo el alto mando se vaya, Claro, que el ministro de Defensa se vaya. los No, él salió, narcogenerales. ese acto que alguien comparó en algún momento con el acto de María Paula Romo poniéndose una camiseta en la que se veía una persona que había sufrido una lesión en el ojo, es algo parecido, ¿no? Era un acto deliberado. En política no se suele decir eso, ¿no? En política no hay coincidencias, etcétera. Era un acto deliberado, era un claro apoyo a las Fuerzas Armadas y era lo mismo que hizo en el debate. Porque recuerda que concluyó la respuesta con esto diciendo, yo apoyo a las Fuerzas Armadas, no como otros que aquí vienen a criticarle. Es decir, era, porque hay un pacto de impunidad entre las Fuerzas Armadas y el gobierno. El gobierno atropella la Constitución y las Fuerzas Armadas salen a apoyar los atropellos de la Constitución. Y con No de frente, respecto, pero cuando dicen, ah, obedecemos al presidente, es, no nos importa que esté atropellando la Constitución. Y estoy seguro que a cambio, las Fuerzas Armadas lo que están exigiendo es impunidad en este caso. Tomarán, ya están diciendo que son unos mafiosos, sancionarán un par de militares y esto quedará ahí. Pero me parece, digo, la respuesta en ese sentido, porque luego recuerda a Lofredo saliendo a amenazar a la jueza, claro, recuerda a Palencia pidiendo indemnización, y entonces esta respuesta que hace Noboa en el debate se conecta con toda esa alevosa muestra y esa alevosa apuesta que tienen por la impunidad en el caso de las Malvinas. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Es decir, inclusive el desdén con el que dijo, eso no es una pregunta, es porque obviamente Noboa se siente muy poderoso y siente que eso no lo tocó. ni siquiera un mínimo de sensibilidad para con esa alusión de decir los cuatro nombres de los niños de las Malvinas. David, ahora bien, en el tema de Luisa González también la mirada y la atención se centró en las respuestas, cómo evaluar a la candidata de la Revolución Ciudadana, con todo lo que con todo lo que pudo expresar. Claro, el tiempo era muy limitado, pero cómo se pudo ver a la candidata del correísmo. Mira, el sentido anticorreísta, el sentido común anticorreísta es tan poderoso que es imposible decir nada favorable para Luisa González sin que te digan que eres borrego sanduchero, que no viste el debate, qué sé yo. A mí me parece que Luisa González hizo lo justo en función de esa estrategia, por un lado, es decir, me parece que la estrategia fue ir a mostrar una imagen de quien quiere gobernar el país, o sea, de quien tiene idea de cómo gobernar, ¿no? Si quieres, en algún sentido, es tratar de proyectar la imagen de estadista, no de un troll que va a empezar a insultar a todo el mundo. Me parece que esa fue su apuesta. Creo que ahí salió bien librada con eso. Es decir, no se afectó tanto a pesar de todos los ataques que recibió, porque al final era casi todo el panel, todo el debate atacando a Correa, a la Revolución Ciudadana, al correísmo, a Luisa González. Creo que cuando tuvo que responder, tuvo respuestas muy contundentes, porque hay gente que te dice también, ah, no, pero es que le faltó contundencia, es que no estuvo tan fuerte. Pero mira, le respondió a Granja con contundencia, le respondió al otro señor del que ni se acordaba el nombre, que creo que nadie se acuerda el nombre, yo en este momento no me Taquisela. acuerdo el nombre tampoco, hasta quizá, no, no, pero no al de la corte, al otro, al que le preguntó sobre su sueldo, sobre sus ingresos, que es otro de estos anónimos que no recuerdo bien cómo se llaman, Cueva, al que le dijo, de hecho, no me acuerdo su nombre, creo que era Cueva. sí. Respondió con contundencia.
Obviamente, meterse vis a vis con, con González Nader era entrar a perder, porque ahí no valía la pena prestarle mucha atención tampoco. Me parece que ahí hizo lo correcto, es decir, no entrar a confrontar. Me parece que estuvo bien, es decir, el problema no es eso, el problema es que el correísmo tiene un estigma. O sea, el correísmo, mira, Andrés Arauz no era el mejor de los candidatos en el sentido del carisma que tiene. Pero indudablemente Andrés Arauz es alguien que tiene un nivel altísimo en términos de conocimiento, de experiencia, de su capacidad intelectual, etcétera. ¿Y qué es Andrés Arauz para todo el anticorreísmo rabioso y el anticorreísmo no tan rabioso de este país? Un lelo. ¿Y qué es Daniel Noboa? Un tipo brillante que es el mejor gobernante que hemos tenido en los últimos años. Es decir, Frank, estamos viviendo lo que yo me animo a llamar ideología en estado puro. Es decir, no importa lo que te diga la realidad. Entonces, claro, a Luisa González le han creado la imagen de que es una mala política y de que no sabe de lo que habla. Yo cada vez veo en Luisa González mucha mayor claridad. Luisa González es la única que ha puesto planes de lo que va a hacer. Los ha venido presentando progresivamente y es a lo que se limitó en el debate. Si fue buena o mala estrategia, esa es otra discusión, pero nadie puede negar que fue de las pocas que dijo, a ver, yo tengo este plan, yo tengo este plan, yo voy a hacer esto. Evidentemente a nadie le interesa eso en el debate, ese es el problema. Y Y te aseguro, a ver, hay que hacer este ejercicio. Supongamos que su lógica habría sido otra. Voy a entrar a darme duro con todo el mundo, como lo hizo en el debate anterior. Recuerda que en el debate anterior entró fuerte a pelearse hasta con la Gisela Bayona, que estaba cargadísima en contra de ella. claro. ¿Cuál fue la respuesta? Ahí está. El correísmo es prepotente, es autoritario, es violento, quieren venganza, nos van a volver Venezuela. Si Luisa González hacía eso en este debate y se daba un round vis a vis con González Nader, seguramente estarían ahora haciendo toda una, viralizando la violencia y la sed de venganza del correísmo representada en Luisa González. Mira, estamos en un momento en que no importa lo que haga el correísmo. O sea, el correísmo puede venir el Papa Francisco de candidato al correísmo y van a encontrar el modo de decir que es lo peor que hay. David, y otro de los análisis que se hace, por ejemplo, a la vez pasada de la candidata Luisa González en el 2023, era el discurso, ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, señalando, entre otras cosas, por nombrar brevemente, por ejemplo, el tema de la seguridad. Ecuador en el 2017 era el segundo más seguro de América Latina. En tema de energía eléctrica, éramos el quinto a nivel mundial y el primero de la región en seguridad energética por el tema de las hidroeléctricas, el tema petrolero y el tema minero, según el Consejo Mundial de Energía. El tema de la vialidad, éramos el segundo, teníamos la segunda mejor red vial de América Latina, se sacó a 2 millones de personas de la pobreza, entre otras cuestiones. Y yo te pregunto, David, ¿por qué quizás se obvió eso? Porque, por ejemplo, cuando uno va a presentarse a un trabajo y tiene en su hoja de vida esos logros, cualquier empresa lo va a contratar de inmediato, pero en esta ocasión tuve la sensación de que ya obviaron esa parte. ¿Por qué podría haber obviado eso Luisa González? Por lo que te acabo de decir, porque no hay a qué quedar con el correísmo. Porque cuando Luisa hizo eso, viven en el pasado, viven de la nostalgia del gobierno de Correa y les dieron durísimo. Inclusive, y debo decir penosamente, inclusive gente de la izquierda. O sea, mucha gente de la propia izquierda, gente muy cercana al correísmo, inclusive, o simpatizante al correísmo, se quejaba amargamente de por qué hablan del pasado. Deciden de qué harán en el futuro. Les falta contundencia. ¿Por qué no mencionan lo que ya hicieron? Es que yo ahí voy a usar, se me acaba de ir el nombre del programa, Daily News creo que es. Es un programa de sátira política en los Estados Unidos, un estupendo programa con Jon Stewart, que es quien lo dirige. Ahí una de las más interesantes periodistas, humoristas de este programa es, espero estar mencionando bien su nombre, es Dizzy Liddick. Em, Ella en la última victoria de Trump hacía esta reflexión, porque obviamente la discusión entre los sectores progresistas en los Estados Unidos es qué hizo mal Kamala Harris.
Y ella lo que decía, y yo concuerdo absolutamente con esa lectura aplicada al Ecuador, ella lo que decía es, oigan, paren un rato. O sea, la pregunta aquí no es qué hizo mal ella. La pregunta es por qué elegimos a un tipo como Trump. O sea, ella pudo haber hecho todo mal, pero eso no, o sea, Kamala Harris, ¿no? Podía haber hecho todo mal, pero eso no le ponía al nivel de un tipo neofascista, xenófobo, machista, narcisista como Trump. Entonces, acá me parece que es completamente aplicable. Para mí, yo lo he dicho, creo que lo he dicho también acá en tu espacio, o sea, al menos en las izquierdas, porque las derechas lo tienen clarísimo, pero al menos en las izquierdas debemos cambiar los parámetros del debate. El debate no es el correísmo, el debate es por qué está avanzando el anticorreísmo. El anticorreísmo que es una forma, que es la forma nacional criosa del neofascismo global que está avanzando en todo el mundo. Es decir, el problema no es que, lo voy a poner en estos términos, lo he dicho en otros espacios igual. Imagina inclusive que todo lo que todo, se robaron la plata, todo. Inclusive si eso fuese cierto, sigue siendo un gobierno mucho mejor, muchísimo mejor que el gobierno de Noboa. Pero es muy probable que Noboa gane la elección de nuevo. Sin hacer nada, Noboa ni siquiera trabaja. Ni siquiera trabaja. Creo que se ha pasado viajando la mitad de su mandato. Y uno no lo ve trabajar, uno lo ve en campaña, que es otra cosa. Eh, no tiene que preocuparse, ni siquiera tienen que esforzarse. Eso es quizá lo que a mí me parece más doloroso lo que está pasando en este país. Ni siquiera tienen que esforzarse. Mira cómo ha vuelto al debate Venezuela, la desdolarización, las mismas tonterías de todas las últimas elecciones, inclusive en el plano del análisis. Estamos aportando poco. Otra vez volvemos sobre la tercera vía, el voto joven, el voto novedoso, la comunicación política. Y no estamos discutiendo los problemas de fondo. No estamos discutiendo que es inadmisible que un tipo como Novoa haya llegado a ser presidente y esté con serias posibilidades de volver a ganar. Antes de finalizar, sobre la paradoja electoral, David, he revisado algunas encuestas. Hay datos que decía que Noboa está con el 29% versus un 20% de Luisa González. Hay otras como Comunicaliza que le sigue posicionando con 7 puntos encima de Luisa a Daniel Noboa. Vemos otras como las de Maluk MR, que sacó con 49% en cambio a Luisa González liderando la encuesta y con un poco más del 40% a Daniel Noboa, igual una media que sacó la CELAC, 34% a favor de Luisa González versus un 32%, y también una encuesta que salió a partir de unos estudiantes de la provincia de Sucumbíos o Los Ríos, me parece que era, y ahora sí se me perdió el dato, pero salía con 20 puntos solo en su provincia y la media a nivel nacional decía que era 12 puntos más arriba Luisa González de Daniel Noboa. ¿Qué decir de esta paradoja electoral? Luisa González lidera, sin embargo, Daniel Noboa tiene la cancha a su favor. Se podría tener unas elecciones que puedan ser limpias. A ver, primero creo que en el ánimo de mejorar nuestra cultura política hay que tratar de leer con precisión qué nos están diciendo las encuestas, ¿no? Me parece que en los dos extremos están Malug y Sedatos. Esos son los extremos que creo que están entrando en el mundo de la fantasía, de que uno u otro va a ganar en primera vuelta. Me parece que ese es el escenario menos probable. Obviamente no hay que descartarlo, podría ocurrir cualquier cosa, pero esos milagros súbitos de último rato en elecciones son muy excepcionales. No tiene que pasar alguna hecatombe como fue el asesinato de Villavicencio, por ejemplo, y ahí sí las cosas se mueven radicalmente. Pero en general ya lo que las encuestas nos marcan siempre son tendencias. Eso es lo que hay que saber interpretar. No nos dicen, no son oráculos que nos van a decir qué va a pasar, nos marcan cómo se está comportando. Uno siempre, por eso siempre, recomendación básica de todos quienes nos ven y nos escuchan. Siempre hay que ver la evolución que cada encuesta hace de cómo va midiendo el candidato a lo largo de la historia, a lo largo de las mediciones que van haciendo temporalmente hablando, quiero decir.
lo que significa que ahí uno lee quién crece, quién baja, quién se estanca. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Más allá de los números exactos. Y de ahí siempre es bueno, obviamente, contrastar todas las encuestas que hay, porque las encuestas tienen sesgos políticos también. Entonces, si contrastamos las encuestas, me parece que lo de Sedatos diciendo que Noboa gana en primera vuelta es demasiado exagerado, demasiado poco probable, igual que lo de Maluk diciendo que Luisa gana en primera vuelta con una diferencia tan grande. Si vemos otras encuestas, como la de Comunicaliza, Estrategias y Negocios, que es las que al menos son las que yo he seguido también, y que tienen mediciones sistemáticas, que se parecen mucho además, en cuanto a su metodología, vas a ver que ahí hay una coincidencia mayor, ¿no? Creo que ese es el escenario más probable, el que muestran ambas, ¿no? Más allá de quién está primero o segundo, para estrategias y negocios está primero Luisa, para Comunicaliza está primero Novoa. Y Comunicaliza está trabajando con Novoa, no hay que perder de vista. Pero si haces así un balance general, no creo que sea buena idea hacer el promedio como hace CELAC, eso metodológicamente es un poco cuestionable, pero Claro. lo que digo, no sacar promedios ni nada, sino ver las tendencias. Lo que te muestran las tendencias son dos cosas. En primer lugar, la diferencia es corta. ¿Mm? Las encuestas muestran que no hay una diferencia muy grande entre ambos. Ese es un primer factor a tomar en cuenta. ¿Qué significa eso? Es difícil que vaya a haber una segunda vuelta electoral con una diferencia tan corta. Lo segundo, lo que te muestran las encuestas, esto habrá que ver post-debate. Creo que el debate no va a alterar mucho las tendencias, podría alterar un poco lo de Novoa, pero en eso coinciden tanto Comunicaliza como Estrategias de Negocios. Quien ha venido creciendo sistemáticamente es Luisa González. Y Novoa ha crecido a un ritmo menor y en los últimos meses estaría estancado. Solo Comunicaliza tiene por ahí un dato que me resulta muy extraño, porque Comunicaliza muestra que en noviembre, me parece, no tengo el dato fresco en la memoria, en noviembre Novoa tiene una caída muy fuerte que coincide con la época más dura de los apagones. Una caída muy, muy fuerte, como de 5 puntos. Pero pasan unas semanas y se recupera y otra vez vuelve a su nivel anterior. Es probable que haya ocurrido, pero me resulta extraño que se haya recuperado tan fácilmente de una caída. Sin Podría embargo, ser por con lo caída o que sin salió de caída, la contienda política Jan Topic. podría ser, pero de todas maneras, con caída y sin caída, lo que ves es que Novoa no crece a la misma velocidad que Luisa González. Ahora, eso nos lleva a lo siguiente. Es muy probable, que, como han dicho ya, incluso me parece que fue Álvaro Marchante el que habló de esto, es muy probable que de lo que estemos hablando, o de lo que estamos hablando, no es muy probable, sino que si hacemos este análisis, es muy factible decir que estamos en un momento en donde lo que tenemos es un empate técnico. Es decir, la ventaja puede estar un poco para el uno, un poco para el otro. Y entonces ahí hay que tener el suficiente cuidado de leer con precisión por dónde van las tendencias y las encuestas. O sea, es decir, por dónde van estas tendencias que las encuestas nos están mostrando. Entonces, lo que Y, significa es que están peleando voto a voto. Y solo un tercer factor que me parece que es importante considerar ahí es que esto, los politólogos, etcétera, lo han estudiado mucho, la gente que hace estrategias. Cuando hay un escenario tan polarizado donde dos candidaturas están capturando la mayor cantidad del voto, la decisión final en las últimas semanas, como sabes, hay gente que inclusive decide el día de la elección frente a la papeleta, pero las decisiones no suelen alterarse mucho en cuanto a las tendencias, es decir, ese porcentaje de indecisos muy probablemente se distribuirá de manera uniforme y proporcional entre las dos tendencias. Con todo ese análisis, el escenario más probable, si es que todo se maneja normal, es que tengamos una segunda vuelta en primer lugar y el resultado de la primera vuelta sea muy cerrado entre Luisa González y Daniel Noboa a favor de uno u otro. Eso es lo que no podemos saber todavía. Ahora, cuando digo normal, ahí viene la segunda parte de tu pregunta, que a mí me preocupa muchísimo, y es que creo que el CNE ha dado claras muestras de estar absolutamente parcializado y absolutamente tolerante con los atropellos y los abusos de Noboa. Y en ese escenario yo sí tengo enormes dudas de que el CNE garantice una elección medianamente segura. Me parece que ahora sí tenemos un serio riesgo de que pueda producirse algún escenario caótico y complejo durante la primera vuelta electoral o en la segunda. Es decir, si es que hay segunda, podría ser
complicada la posibilidad de garantizar que los comicios van a ser transparentes por la parcialización que ha mostrado el CNE. Y con respecto al desafío que ha dado Luisa González para con Daniel Noboa de enfrentarse en un debate solo los dos, David, ¿qué decir al respecto? ¿Hace bien la candidata de la Revolución Ciudadana tomando en cuenta que los dos son los que mayor atención tienen actualmente en la ciudadanía? Y por otro lado, Daniel Noboa aceptará el desafío. Me parece interesante, pero no sé hasta dónde vaya a tener esto consecuencias. Obviamente Daniel Noboa no lo va a aceptar. El problema es que Daniel Noboa lo puede aprovechar para más bien mostrar una cosa que suele ser una especie de mantra del análisis electoral, de que quien va primero no debate, cuando el debate es voluntario, cuando es obligatorio les toca. Entonces Noboa podría aprovechar eso para mostrar que algo así como que Luisa González, inclusive sin decir nada, o sea, sin prestarle ninguna atención a la propuesta de Luisa González, Noboa puede dar la imagen de que él va primero y él no necesita debatir y quien está desesperada por debatir es Luisa González. A pesar de que me parece que es interesante lanzarle el desafío de entrada del lado de Luisa González, pero quizá no tenga un efecto mayor. Además, me parece que creo que se está diluyendo, de hecho, ya progresivamente esto empieza a diluirse. Creo que fue una estrategia interesante para tratar de aprovechar el postdebate, pero no estoy seguro de que tenga mucha cuerda esa estrategia. Antes de finalizar con el programa, un último mensaje para quienes nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, tablets, smart TVs y demás recursos tecnológicos. O sea, el único mensaje posible en este momento es que seamos responsables con el voto. O sea, no podemos seguir entregando el voto a cualquier aventurero, demagogo o demagoga, hay que subrayarlo, que aparece a última hora. O sea, es decir, no podemos darnos ese lujo en la situación actual del país. Eso es tremendamente irresponsable y es prácticamente un suicidio político. Quizá haya sectores políticos que no nos gustan porque nos han inoculado un odio salvaje en los últimos años, pero hay que hacer un balance real de quién tiene más capacidad de poder empezar a resolver los problemas que tiene el país. O sea, en este momento sí es que hacer una elección fría en la que podamos poner un poco en el congelador el odio y la animadversión que tenemos sobre ciertas opciones políticas y empezar a pensar con más seriedad quién lo puede hacer. Y claro, eso no se va a que quienes, en mi particular opinión, quien tiene las condiciones políticas para eso es la Revolución Ciudadana. Y lo digo porque así está el escenario, Frank. Si tuviésemos una alternativa de derecha, lo que te decía hace algún momento, ¿no? Si tuviésemos una alternativa de derecha democrática, en el ánimo de superar esta locura de que el único plan que tienen es el anticorreísmo, de que lo único que hay que hacer en este país es odiar a Correa, que tuviese algún plan básico, sólido para salir de esta situación, te diría, perfecto, apoyen esa iniciativa y la izquierda tendría que sumarse, si además habría el ánimo democrático de sumar fuerzas para salir de la gravísima situación en la que nos encontramos. Pero no hay. Lo que vimos es un desfile de personajes pintorescos y payasescos en donde la competencia era quién es más anticorrista, quién es más violento y quién es más furioso, quién es más fascista. Entonces, es decir, la derecha es un desierto en términos de alternativas políticas y de opciones y de proyecto y de alternativas reales para resolver los problemas. Pero bueno, más allá de todo, puedo estar equivocado. Es decir, podría ser que alguna de las opciones de derecha sí tenga algún plan que funcione, tanto a votantes de izquierda como de derecha. Lo único que me parece que es un consejo ineludible es tenemos que ser responsables. No podemos volver a tener un voto irresponsable. Han sido las apreciaciones del doctor David Chávez, profesor universitario de la Universidad Central del Ecuador y analista político, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura electoral. No, muy complacido estar acá, Frank. Muchas gracias por la invitación. Un saludo y cuenta conmigo siempre.